Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, un placer estar con ustedes otra vez. Les doy la bienvenida oficialmente a la materia de Educación y Psicología. Como ya saben, ya me conocen, me llamo Juan Manuel. Voy a estar este cuatrimestre con ustedes los lunes a la mañana. El horario formal va a ser de 8 a 12. Después veremos, en función de la virtualidad y demás cuestiones, el tema del horario formal. Les doy la bienvenida a la asignatura. Primero vamos a hacer un recorrido con una presentación formal. Sobre la base de eso, les voy a contar en qué consiste la materia, les voy a dar los lineamientos de los primeros textos y después les voy a mostrar todo lo que está presentado en el aula de Blackboard Ultra que provee la universidad para poder trabajarlo. ¿En qué consiste la materia? La materia tiene como principal razón de ser la relación entre la educación y la psicología. Vamos a interrogar y a trabajar contenidos que están entrelazados, ¿sí?, pertenecientes a la educación y por otro lado pertenecientes a la psicología. No son las nociones clásicas que ustedes están pensando como aprendizaje y todas esas cuestiones más ligadas a lo que podría ser teorías contemporáneas de la enseñanza o cualquier otro marco teórico. Acá vamos a hablar de la ciencia de la educación en el medio y la educación y la psicología como puntos o marcos teóricos que se entrelazan en la ciencia de la educación como disciplina. Lo que vamos a hacer es indagar en 4 ejes conceptuales troncales, que son las 4 unidades del programa. ¿Cuáles son estas 4 unidades de la materia o estos 4 ejes conceptuales? Vamos a trabajar desde la educación y desde la psicología 4 temas que, desde mi punto de vista, desde mi cátedra, son sumamente importantes de tener en cuenta y de poder trabajar. El primero es el rol docente. Es sumamente importante trabajar, reforzar todas las cuestiones que tienen que ver con el rol docente, porque los que trabajamos en educación, sea psicólogo o relacionista público, como es mi caso, o ustedes, futuras licenciadas en ciencia de la educación, tienen que analizar e indagar los puntos de contacto desde la educación y desde la psicología pensando en el rol docente como tal. En segunda instancia vamos a trabajar la noción de evaluación, sumamente importante y sumamente discutida por un montón de autores. Y después vamos a trabajar justamente más del palo o del ámbito de la psicología, los 2 tipos de sujetos. Sujetos de nivel medio, la secundaria como tal, y los sujetos de nivel superior, que somos nosotros. Yo estudiante, ustedes estudiantes, futuras profesionales, todo el tiempo seguimos siendo estudiantes. Pero el sujeto de nivel superior implica trabajar con adultos. Como les dije, la materia tiene 4 ejes: rol docente, evaluación, sujetos de nivel medio y sujetos de nivel superior. Tal como menciona ahí en el primer parcial, vamos a ver rol docente y vamos a ver evaluación, van a ser las unidades 1 y 2 respectivamente. Repito, en el primer parcial vamos a ver rol docente y evaluación, esos son los temas que van a entrar en los textos. Para eso, de manera pertinente, les armé un cronograma. Y en el segundo parcial vamos a ver sujetos de nivel medio y sujetos de nivel superior. Y además de los 2 parciales, van a tener un escrito en formato revista, que eso después se lo voy a mostrar, en el cual van a tener que entregar contenidos, ¿sí? Va a ser de manera libre y van a tener que dar un coloquio en función de eso. La evaluación va a ser no tradicional. A ustedes ya las conozco porque las tuve en Psicología General, en la suplencia y en Psicología Social. Por ende, me voy a dar una licencia para ser un poco más creativo, incluso porque vamos a ver contenidos ligados a la evaluación. Este es el cuatrimestre de la cursada. Recuerden que estoy grabando esta clase porque tengo que dar seminario taller 1 de desafíos y oportunidades de la educación, entonces no voy a poder estar en una clase por Zoom, pero nos vamos a ver directamente el 10 de agosto. Este va a ser el cronograma que ya lo tienen subido en la plataforma Blackboard. Voy a hacer la presentación de la materia y, como dije, voy a hablar de la unidad 1 de rol docente. Voy a tomar el texto de Andrea Alió y de Ana Abramovsky. Lo vamos a trabajar después. Esto lo tienen en la plataforma. Está todo absolutamente ordenado para que sepan bien el paso a paso de cómo voy a querer trabajar y qué contenido vamos a ver de manera conjunta. Ahora, metiéndonos más de lleno en lo que vamos a trabajar, que es la clase que estoy grabando ahora, que es sumamente importante pensar el rol docente, pensándolo desde 5 ejes en esta primera unidad. Como les dije, vamos a hablar de Ana Abramovsky, que después voy a hacer la presentación formal de la autora, y de Andrea Alió, que también voy a hacer la presentación formal. Vamos a hablar desde la educación y desde la psicología en el afecto a la relación pedagógica, porque es importante tener un vínculo. El vínculo que yo tengo con ustedes está cimentado, basado en el afecto. No hay un vínculo entre docente y estudiante, y a su vez va a haber un maestro que aprende en consecuencia de ese vínculo. Vamos a hablar del concepto de biografía escolar como un recurso que no es muy explotado en los profesorados
muchas veces no se hace, yo en mi profesorado lo hice, creo que ustedes también lo vieron, y después vamos a trabajar la cuestión del malestar docente y del sufrimiento psíquico, porque el docente a veces, o cualquier profesional que trabaje en la educación, puede estar cansado, sufriendo y tener ciertos malestares. Primer texto, maneras de querer, el afecto en la relación pedagógica. Se las presento, ella es Ana Abramovsky, es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la UNR, de la Universidad Nacional de Rosario, es investigadora en Flaxo, Argentina, coordina el programa de Cultura Digital, doctora en Educación, también por la UBA, y escribió este texto que se llama Maneras de querer. ¿Por qué? Porque investigó respecto del tema de los afectos en la relación pedagógica. Si hablamos de educación y hablamos de psicología, es sumamente importante hablar de emoción en un proceso de aprendizaje. Trabaja el tema del afecto en la relación pedagógica. Siempre un buen maestro, uno escucha todo el tiempo desde el exterior, del mandato y de la sociedad, que un buen maestro debe ser, debe saber, ser flexible, adaptarse, ser creativo, tener autocrítica, ser alegre, trabajar en equipo. Hay una sobreexigencia de la sociedad exterior respecto de un mandato y de cómo debe ser ese docente, lo que se espera de ese rol docente, que sea comunicativo, que sea tolerante, que alcance sus objetivos, que sea respetuoso. Se le exige mucho al docente. ¿Por qué? Porque tiene múltiples roles en función del contexto. Por eso está bueno que veamos sujetos de nivel medio y sujetos de nivel superior en la segunda parte de la materia. Ahí hay una viñeta que dice profesión, animadora, educadora, actriz, mamá, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, todo eso. Todo eso no cabe. Pues ponga maestra, que es lo mismo. Todos los docentes, respecto del rol, desde esta materia, desde la investigación que hace Ana, tienen que tener con que hay un mandato social respecto a la exigencia que tiene que tener y lo que debería hacer el docente, como si el docente no tuviera derecho a enojarse, a cansarse, más en un contexto de pandemia, digo, yo porque disfruto mucho mi profesión, pero no todos los docentes en todos los contextos trabajan de la mejor manera. En mi caso, yo sí. Siempre que hablemos de los discursos, los afectos y el rol docente, tenemos que pensar en el contexto histórico y cultural. Los docentes en la época antigua tenían una concepción. Mi abuela, maestra normal, nacional de la primera camada, hace como 60 años que terminó, o más le diría, eh, tiene que ver con que había un discurso pedagógico y había un discurso mediático. Los medios trabajaban estas cuestiones y se fomentaba el rol docente desde un lugar de autoridad, de sabiduría, de hacer crecer, porque eso significa autoridad, y los discursos pedagógicos eran otros en esa época. Hoy por hoy el docente tiene una figura menor y es más cuestionado en su rol. Ahora, ¿qué se espera del docente? El tema de la afectividad, que quiere a los niños. Yo tengo una mirada muy desde el afecto, a lo vincular, porque creo que el potencial del estudiante va a estar basado en generar un vínculo. Por eso también arranco con este texto, porque el docente se tiene que preocupar por el bienestar del estudiante y muchas veces en el apuro eso no pasa. El docente tiene que ser considerado al evaluar. Uno tiene que respetar las diferencias, el ritmo de cada alumno, comprender las formas de aprendizaje y tratar de captar el potencial en función de ese aprendizaje también. Ahora, hay tensiones y estereotipos respecto de este rol docente, dice Ana Abramovsky. ¿Por qué? Porque si uno es cercano, es sospechoso, tiene alguna intención turbia. Si uno tiene distancia, es profesional. Yo tengo un estilo al momento de dar clases respecto de mi autobiografía y respecto a mi rol docente, que tiene que ver con un punto de equilibrio entre una distancia y una cercanía, lo que yo denomino cercanía óptima. Hay que saber ser cercano, ¿sí? Pero también saber tomar distancia para poder evaluar y generar una co-construcción respecto a ese rol docente y respecto del estudiantado. Ahora, ¿qué estereotipos hay respecto al rol docente? ¿Las prácticas son apropiadas o inapropiadas? ¿Está bien o está mal? Los maestros de antes eran amorosos, los de ahora no. El docente, la maestra de nivel inicial, la maestra jardinera, los profesores tienen que tener preferencia por los niños, les tienen que gustar, ¿sí? Entonces, hay niños carentes y el docente les brinda afecto. No es lo mismo un niño en jardín de infantes, en primaria, que en secundaria. Los sujetos son diferentes, pero uno tiene que trabajar desde lo vincular y desde el afecto. ¿Por qué? Porque en mi caso como docente tengo que trabajar desde la vocación como un sostén afectivo, poder relacionar eso. Siguiendo con la línea de las tensiones y de los estereotipos, tenemos que pensar que el docente muchas veces en los lugares de formación no tiene las competencias emocionales para el rol y tampoco tiene los conocimientos de psicología, los tiene por arriba. Entonces hay que trabajar las cuestiones de las competencias en relación a eso. Ahora, ¿qué tiene que tener un buen docente? Tiene que tener roles múltiples, tiene que escuchar, respetar,
socializar y transmitir, escuchar activamente al estudiante si no entendió algo para poder volver sobre el tema, respetar los tiempos porque la singularidad es propia de cada uno, ¿sí? Es el caso por caso. Grande no aprende igual que Lucía, que Valen, el foco es diferente. Y poder transmitir, digamos, el rol docente tiene que ver con la transposición didáctica, pero tiene que ver con las cualidades que tiene un orador. ¿Por qué? Porque sobre todo hoy, con la cuestión de la pandemia, chicas, trabajamos con los tiempos de la fragilidad. Hoy por hoy es todo más frágil, todo más, como diría Bauman, de la modernidad líquida. La escuela y la familia están en tensión todo el tiempo. ¿Qué se analiza ahí? La autoridad, que venimos de una mirada de que la autoridad y el autoritarismo es lo mismo, y en realidad, etimológicamente, la palabra autoridad significa hacer crecer. La cuestión de la afectividad, ser cariñoso está mal visto. Yo soy una persona muy afectuosa, tengo un vínculo con los estudiantes, pero no dejo de tener profesionalismo porque tenga cercanía. Y legitimidad, uno legitima el rol todo el tiempo. Si hay mucha afectividad, no hay legitimidad y se pierde la autoridad. Repito, ese es el estereotipo. Si hay mucha afectividad, no hay legitimidad y se pierde la autoridad. Y es un equilibrio muy fino y muy difícil de mantener, que yo me propongo trabajarlo todo el tiempo, de que haya afectividad, que haya legitimidad y que haya autoridad, porque la base es que ustedes aprenden y que yo aprenda en consecuencia de lo que ustedes aprenden, que sea bidireccional el vínculo, todo el tiempo. Por eso también tomé esta viñeta respecto de la familia, dice. Pero por favor, ¿qué le va a faltar? Si mi hijo ha tenido todo lo que ha querido, tal vez necesite algunos límites. No creo, pero bueno, si necesita límites, le compro límites, digamos. Esta es una madre absolutamente superficial y materialista que engloba al hijo en un mundo caprichoso y la maestra tiene que luchar desde lo afectivo para instaurar límites que no tienen su propia casa. Entonces, de ahí viene el cuestionamiento de este tema de los tiempos de fragilidad. Esta imagen la tomé y la escaneé porque, como ya la conocen a Jessie, los Giurato, lo tomé porque sintetizó muy bien la cuestión de la relación afectiva, digo. El rol docente tiene que ver con lo que los estudiantes, en este caso Jessica, me enseñó a mí respecto del texto cuando hizo esta materia. Fiel a su estilo, lo hizo muy prolijo, por esto también lo escaneé. Siempre hay mandatos y hay estereotipos, ¿sí? Hablamos de los discursos mediáticos, los pedagógicos, hay una tensión, como les dije, entre afectividad, autoridad, esto de que si soy más rígido y más serio, soy más profesional y puedo transmitir y saber más y tener claro todo. Y lo turbio, lo sospechoso, lo dudoso es ser cercano, ¿sí? Y tener una menor distancia. Y en realidad los vínculos están frágiles hoy. Imagínense que yo me hago el distante, me hago el serio, me hago el formal. En esta cuestión de la virtualidad, sea por el Blackboard, sea esta instancia, lo que sea, tenemos la ventaja de que ya compartimos aula y ya nos conocemos, los vínculos están frágiles. Hay que reforzarlos y trabajarlos todo el tiempo, entre la escuela, si fuera nivel medio, y la familia, en este caso entre los estudiantes y el docente. Ya de por sí, con Marian se trabaja de una manera muy particular y excelente, entonces en ese sentido no hay problema. Ahora, ¿qué etiqueta tiene el buen maestro, como marcó acá Jessie en ese dibujo? Esto del querer, el cuidar, el ocuparse, el entender las situaciones personales, respetar los ritmos, los tiempos y las diferencias, como ya les dije, no todos aprendemos igual. Esto lo marcó muy bien Jessie acá. Hay alumnos carentes de afecto y uno tiene que darles el afecto. El vínculo, ¿sí? Como ya lo vimos en psicología social, si hay emoción, hay información y a su vez hay producción. Todos desde el rol docente, siendo profesionales de la educación, tenemos que apostar a lo emocional y a lo psicológico para generar un buen maestro. La vocación y el deseo hacia el rol docente. Ahora, hay que trabajar desde lo cultural con las nuevas generaciones, estar actualizado, ver cómo transmitir, cómo transponer didácticamente esos contenidos. Trabajar el acompañar en el crecimiento, en el desarrollo, en el hacer crecer al estudiante desde el afecto pedagógico, ¿sí? No hay que preocuparse tanto como uno lo explica, sino lograr encontrar el medio para llegar al estudiante, para que ese estudiante nos preste atención y en consecuencia poder, diría Ana Abramowski, lograr maneras de querer para instalar ese afecto. Ahora, no hay que repetir figuras docentes, por eso después vamos a hablar de la autobiografía o de la biografía escolar. Uno es la consecuencia de los docentes que tuvo. Ahora, uno tiene que tener la suficiente capacidad mediante un análisis personal para poder darse cuenta de lo que uno quiere respecto a los docentes que tuvo y de lo que uno no quiere. Y uno, cuando ustedes se reciban, yo voy a estar muy contento. ¿Por qué? Porque como marcó Jessie abajo,
tiene que ver con soltar y conformar un propio camino. Yo el día de mañana me puedo sentar y escuchar una clase de Marta, de Cande, mejor dicho, de Valen, de Lu, quien sea, digo, es soltar para poder aprender de otros. Son roles intercambiables, pero también son consecuencias. Ahora, para cerrar el texto, tal como puse ahí con la píldora del amor, la educación va de la mano del amor todo el tiempo. Si uno no le pone amor a lo que hace, desde lo pedagógico nos evoca al maltrato. Uno tiene que poner amor en la pedagogía porque nos lleva al amor materno, a la relación con la madre. Ahora, el amor por la cultura, las nuevas generaciones, trabajar, ayornarse, mostrar diferentes desafíos, diferentes lenguajes, diferentes mecanismos de acceso desde el rol docente, sea a nivel superior o a nivel medio. Hay que entender el afecto para poder disociarnos de la emoción, tal como les dije antes, y poder dejar ir al estudiante para que haga su propio camino y no aprenda en el aula, sino que aprenda a lo largo de la vida. Hasta acá el texto de Ana Abramovsky. Ahora vamos a pasar a la parte de Andrea Alió, que el texto es El maestro que aprende. Después les voy a mostrar dónde está todo el material en el Blackboard, pero ya está todo subido. ¿Quién es Andrea Alió? Andrea Alió es doctor en educación y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en Educación en Ciencias Sociales por Flaxo. Da clases en Torcuato Di Tella, en la UBA. Es coordinadora del área de innovación educativa. Fue directora general de educación en su momento del Ministerio de Educación. Es investigadora, trabaja con la cuestión de la biografía escolar, como ya les adelanté, y el desempeño docente y las cuestiones que tienen que ver con los programas de formación docente. Ahora, el título es El maestro que aprende. Todos aprendemos en cualquier tipo de contexto. Uno se tuvo que ayornar a la virtualidad, a armar clases, a grabar, a hacer un montón de cosas. Sin embargo, hay ciertas miradas clásicas que uno tiene respecto al rol docente. Esta cuestión de transposición didáctica de yo hablo, ustedes anotan, se callan, nadie dice nada, no va por ese lado. Los viejos maestros no se ponían en un lugar de aprendizaje, se ponían en un lugar de enseñanza como el maestro Yoda, como está ahí. Mucho que aprender todavía tienes, dice el maestro Yoda. Y el pibe al costado lo mira como diciendo, ¿de qué me habla este tipo? Había una cuestión más asimétrica y más unidireccional, de que el maestro inoculaba al estudiante justamente con su saber, y no había ningún tipo de cuestionamiento. Y en realidad tiene que haber una bidireccionalidad. El maestro aprende y aprende el estudiante y hay una recursividad en eso. El maestro que aprende. ¿Por qué se llama así? Porque habla de la formación inicial del docente, el texto. Siempre los profesorados muchas veces se forman en la cuestión de lo conceptual, de los contenidos, de lo metodológico. Se alejan de la cuestión del día a día que tiene que tener el docente. Todas las capacitaciones, me ha pasado a mí, no es usual en otros trabajos, esta cuestión de los contenidos curriculares, de estar todo el tiempo pensando en el contenido, la estructura, el inspector, el supervisor, qué tal cosa. Y en realidad, ¿sí?, en menor medida se hace foco en técnicas de enseñanza, planteos respecto de la salud, manejo de herramientas informáticas. También muchas veces en los profesorados o en ciertas carreras hay muy poco análisis sobre el abordaje del aprendizaje y de las teorías psicológicas, no desde lo rígido, sino desde qué le pasa al chico y cómo aprende, que eso ya lo vamos a ver después. Ahora, el docente inicial cuando se está formando es diferente al docente de servicio. ¿Por qué? Porque uno trabaja con profesores, pares, directivos, trabaja con alumnos, alumnos significa sin luz, a mí me gusta decir estudiantes, pero el texto dice alumnos, y está planteada la idea de que el oficio es la enseñanza en sí. Y en realidad el aprendizaje no es normal, hay otros hechos que nos pasan en el medio que nos permiten aprender de manera diferente. Hay situaciones problemáticas en el medio, hay que resolver conflictos, situaciones personales, nos puede pasar una enfermedad, la pérdida de un familiar, pasan cosas en el medio y uno tiene que resolver los conflictos en el aula y por fuera también. Me ha pasado experiencias personales que no da a contar, pero digo, como docente de un estudiante que tuvo una pérdida de un familiar en vivo en el aula, yo estaba dando clases, frené para contener a ese estudiante. ¿Por qué? Porque esa experiencia también fue una fuente de conocimiento y me permitió entender que hay que aprender del desempeño, pero también hay que aprender de las competencias, ¿sí? Muchas instituciones docentes, no es el caso de USAL, no generan las condiciones para revisar su accionar. Y hay que tratar de entender de que la práctica docente todo el tiempo se resignifica, se trabaja, se repiensa. ¿Qué desconocen ambos docentes, según Andrea Alió? Tanto el docente que se está formando como el docente en servicio, la bibliografía escolar desconoce. Lo de hoy no es sino lo anterior, diría mi ex terapeuta. ¿Por qué? Porque lo que fuimos como estudiantes determina nuestro rol en la educación.
Uno a lo largo de la vida tuvo un rol como estudiante, uno deviene profesional si tiene la oportunidad y la tenacidad de poder hacerlo, y los recursos, y uno tiene que revisar la propia historia y la práctica docente, qué sirve, qué no sirve, qué cambió, qué no cambió, qué fue funcional, qué estrategia didáctica sirvió más, por qué me acuerdo de cierto estudiante y me hace acordar a alguien. Todas estas cuestiones tienen que ver con la dimensión formativa, sumar la reflexión, ¿sí?, como experiencia para poder repensar nuestra práctica, tanto como licenciados en ciencia de la educación, como psicólogos, relacionista público, como sea, digo, como profesionales, hay que pensar en la dimensión formativa. Ahora, la escuela muchas veces no tiene instancia de análisis o de autocrítica. Muchas instituciones, muchos directivos no tienen esta cuestión de la autocrítica, ¿sí? Como les planteé este concepto, que lo digo yo, no lo dice el autor, esto de la cercanía óptima. Poder tener cercanía sabiendo tomar distancia en el momento que sea necesario para seguir teniendo profesionalismo. Eso es un hilo muy fino y hay que poder trabajarlo, me lo planteo todos los días. La práctica docente todo el tiempo la tenemos que revisar. Ahora, el rol docente, ¿sí?, tiene que ver con la experiencia escolar. Todo el tiempo nosotros, como profesionales de la educación, trabajamos y entendemos que la escuela es una institución que tiene actitudes, tiene creencias, ya lo veremos con institucional el año que viene, formas de aprendizaje, de relación, de enseñanza. La base de poder replantearnos todas las cuestiones tiene que ver con la biografía escolar. Poder interactuar con el conocimiento, con los sujetos, hace que repensemos nuestra práctica de manera distinta. El tipo de maestro que uno es tiene que ver con la historia de vida, con la experiencia profesional. Hay una coexistencia entre la neurosis que uno tiene y la historia de vida que uno tiene, y eso repercute en la profesión que uno ejerce a futuro. Yo he tenido docentes en secundaria pésimos, maléficos, malignos, y docentes que los sigo recordando por cómo explicaban y por el cariño que brindaban y por esta cuestión afectiva. A todos nos pasa eso. Ahora, según Jimeno Sacristán, que lo menciona Andrea Lió en el texto, el docente actúa según sus creencias, ¿sí? Yo, desde mi cultura, nacido en Mercedes, después me vine a estudiar acá, a Capital, tengo mis creencias, mis mecanismos, tengo determinada cultura y tengo determinado proceso de socialización. Si yo mezclo lo cultural, la socialización, como diría Jimeno Sacristán, y mezclo mi historia personal, hace que uno se replantee todo el tiempo la práctica de cabo a rabo todo el tiempo. Ahora, todo el tiempo uno vivió una escuela como estudiante y como profesor, escuela, jardín, primaria, secundaria, la universidad. Con cada institución uno tuvo una relación diferente y dentro de las instituciones hay personas y hay docentes con los cuales uno se relaciona. Uno aprende de la experiencia propia y de la experiencia ajena. Hemos tenido charlas que me han contado cosas ustedes respecto de su recorrido, tanto por la facu como en la escuela también. Lo nuevo trae dudas todo el tiempo. Cuando uno se pone a pensar en eso, ¿cómo será la facultad? Yo me acuerdo que cuando empecé la facultad y empecé el CBC, el primer día que teníamos biología en psicología, me paré pensando, yo venía del colegio católico, íbamos a rezar o algo, después me tuve que chipear. Digo, todas esas cosas uno se va acordando y se da cuenta que la innovación trae aparejado un aprendizaje para el docente. Esto de tener que grabar las clases, pensar los PowerPoint, usar distintas herramientas digitales que ya vamos a ver. No tiene que haber un divorcio entre las dos cosas, entre lo académico y lo formativo y la socialización. Uno tiene que intercambiar, ¿sí? Lo formal y lo informal pueden coexistir, porque esto académico va a ir todo el tiempo de la mano. Todo el tiempo nos manejamos en el terreno de la incertidumbre, más en un terreno de pandemia, ¿sí? El docente se tiene que basar en sus experiencias, sus estilos y sus estrategias de enseñanza, siempre pensando en la cuestión del afecto, más en estos contextos que la cámara es una excusa, ¿sí? La cercanía óptima se puede tener hasta en la virtualidad. Ahora, la biografía escolar tiene que ver con poder reflexionar sobre mi recorrido como alumno. Yo lo hice cuando hice el profesorado, y siempre la biografía escolar es una instancia formativa y va a impactar en mi rol docente, ¿sí? Yo me acuerdo de una profesora que decía, a ustedes hay que atarlos como si fueran perritos. Entonces yo me reía con eso, iba a primaria, digo, ya pasando a secundaria. Y me acuerdo de un profesor brillante que nos daba sociología, psicología, y era lo más cercano al rol docente de respecto de lo afectivo. Y esas cosas hacen una instancia formativa. El hombre falleció hace unos años, ya largos, y deja una marca personal respecto de lo que uno hace y respecto de lo que uno genera con el estudiante. Es ideal ese modelo a seguir. ¿Por qué? Porque hay determinados esquemas que uno interiorizó como estudiante que tienen que ver con lo que diría Bourdieu, con el hábitus. Este es otro concepto que vamos a ver
en psicología institucional. ¿Qué es el hábitus? Son disposiciones, características que son duraderas y se transfieren, que organiza la práctica docente. Uno incorpora hábitos, ¿sí? Características a lo largo de la vida. Es duradero porque uno lo incorpora respecto a los docentes que uno tuvo y es transferible porque uno los puede incorporar. El docente nuevo va a reaccionar todo el tiempo con sus hábitos, ¿sí? Con un hábitus poco esperable, dice la autora. Hay docentes que se adaptan más rápido a los contextos y docentes que no se adaptan, ¿sí? Yo cuando empecé a trabajar y a dar clases según el ámbito, iba viendo, iba aprendiendo según los esquemas interiorizados que tenía antes y me iba moviendo en función de mi saber previo, ¿sí? La base es eso. Ahora, la escolarización, la biografía escolar como narración escrita respecto de mi recorrido como estudiante y la formación docente va a ir de la mano de poder hacer catarsis respecto de. Me pasó que cuando yo hice la autobiografía largué todo lo que por ahí en la escuela no le había pasado bien y después empecé a hablar de lo bueno. Lo formativo está, la experiencia docente nos enriquece, permite consolidar nuestro desempeño, la autobiografía. ¿Por qué? Porque lo que pasó antes nos marca todo el tiempo desde los hábitos. Todas las características, las costumbres, los hábitos que uno tenga configuran las prácticas docentes. Si uno piensa la biografía escolar y empieza a pensar qué es lo que uno hizo, ¿sí? Puede reflexionar y todo el tiempo volver a lo formativo. Por eso es un circuito. Si yo desde lo formativo utilizo la autobiografía, mejoro mi desempeño, entiendo lo anterior, tomo el hábitus y empiezo a repensar mi propia práctica. Está esta cuestión de el docente es el docente y no se lo puede cuestionar. Si tiene el poder de estar en el aula, la legitimidad es incuestionable. Y en realidad no. ¿Por qué? Porque el proceso formativo no cuestiona la forma de aprender. Es, bueno, se aprende de esta manera, se hace de esta manera, yo aprendí a enseñar de esta manera. Y en realidad no hay una manera de formarse en la escuela, no hay una manera de aprender, hay múltiples maneras. Cada docente va a encontrar la mejor manera para poder aprender y poder desarrollar eso. Ahora, la formación docente, ¿qué tendría que hacer? Reforzar los aprendizajes que tuvieron en su época de estudiantes. Yo aprendí de determinada manera determinados contenidos que hasta el día de hoy me sigo acordando. Tenía una profesora de biología, Cristina, que nos daba sistema nervioso, y me sigo acordando, axón, dendrita, vaina de melina, vaina de Schwann, me sigo acordando de ciertas cosas, y no es que me guste la biología, justamente, pero digo, uno se acuerda de las maneras y los modos de aprender, pero también se acuerda de las maneras de querer. Un buen docente tiene que ser una buena persona, un docente puede dar una buena clase y ser profesional, pero desde la frialdad, y eso tampoco lo hace un buen docente, porque le falta la pata afectiva. El aprendizaje previo no se cuestiona y chicas hay que cuestionarse la manera de aprender. Si yo digo es la única manera, cuestionenme a mí mi legitimidad. Hay miles de maneras de aprender. Yo les doy la que mejor me sale y la que podemos construir entre todos. Por eso tomé esa viñeta que dice, estimados maestros, con estos nuevos programas se acaba la era de las cátedras, de los pupitres en fila y de las clases ex cátedra. Repitan todos conmigo. Se acaba la era de... Y estaban todos iguales. Estaban las cátedras, los pupitres en fila, uno todo el tiempo quiere cambiar algo, pero el proceso formativo termina siendo el mismo. Y la virtualidad y la pandemia nos puso en jaque las maneras de aprender y las maneras de enseñar y la manera de co-construir ese aprendizaje. Ahora, ¿cuál es la propuesta de resocialización? Poder pensar la socialización o la resocialización reinterpretando el pasado desde nuestro presente, resignificar lo bueno, lo malo, en mi caso como docente, en el caso de ustedes como estudiantes, y poder acentuar ciertos aspectos de la realidad, reestructurando condiciones materiales y simbólicas de la formación. Simbólicas en cuanto a cómo yo proceso eso que estoy aprendiendo, y materiales respecto de los recursos que yo tengo para poder aprender y para poder acceder, que hoy con la virtualidad y la pandemia cambió en un giro de 180 grados. ¿Qué pasa con resocializar, pensar la autobiografía, hacer una reflexión? La escuela muchas veces carece de espacios de reflexión crítica. Si no hay reflexión crítica de los directivos, de los docentes, de las personas que trabajan dentro de una institución, no se trabajan los saberes implícitos, no se cuestionan y así perdura. Siguen, los hábitos se instalan, los problemas están, la queja sigue, la inutilidad se instala, que muchas veces pasa, y la reflexión tiene que ver con propiciar siempre el propio trabajo colectivo del cuerpo docente. Analizar las experiencias grupales es necesario. Hay que ver cómo el cuerpo docente trabaja para poder generar un trabajo en equipo y una horizontalidad a través de la resocialización.
un buen profesor necesita ser buena persona y hay que poder tomar distancia de la práctica docente para mejorar los efectos de la formación y, como les dije 800 veces, tener la cercanía óptima para analizar situaciones y saber tomar distancia y decir, bueno, esto me funciona, esto no me funciona, esto me sale, esto no me sale. Biografía escolar. Este texto de Andrea Lió, que lo tienen en Blackboard Ultra, es una tesis de doctorado de la Universidad de San Andrés, donde investigó docentes nobles y trabajó la cuestión de la formación docente como un proceso. Es un trabajo de investigación que tiene 3 etapas. La primera se trabaja en la época donde los docentes fueron alumnos o estudiantes. La segunda etapa se habla de la formación profesional, propiamente dicha. Primera etapa, los docentes como estudiantes. Segunda etapa, el proceso intermedio de aprendizaje cuando se está construyendo ese rol docente. Y las instituciones donde nos insertamos laboralmente. El foco de la investigación es el pasado escolar de los maestros del presente. Ahí está el objeto de investigación, si se quiere, porque lo de hoy no es lo anterior, lo pasado determina el presente. Hay que ver la experiencia previa profesional y subjetiva, el rol estudiante, el rol docente y la construcción. ¿Por qué instituciones pasó ese profesional de la educación para poder pensarse en el presente? Por eso eligieron docentes recién egresados o nobles. ¿Qué cuestiones hay que trabajar? Hay 3 conceptos útiles. Los aprendizajes implícitos, ciertas cuestiones que se dan en el proceso de enseñanza que se dan por sentadas. Las enseñanzas implícitas, lo que yo estoy transmitiendo, transponiendo didácticamente, que tiene que ver con lo implícito. Y la experiencia formativa que va de la mano. Digo, poder verbalizar y poder dar cuenta de todas las cuestiones formativas es sumamente importante. El aprendizaje del docente se da en ámbitos formales o informales. En un pasillo, en una reunión de profesores, tanto por lo bueno o por lo malo, por escuchar o no escuchar, todas las huellas que nos deja la experiencia docente van a estar marcadas por las experiencias y el recorrido por las instituciones. Los docentes como estudiantes aprendieron a ser docentes, pero antes aprendieron a ser estudiantes. Uno nunca deja de ser estudiante porque uno como docente y como estudiante vive aprendiendo. La vida es un continuo aprendizaje y hay que relacionarnos vía el conocimiento, pero también aprender a aprender de las instituciones que son cercanas a lo ideal, como es este caso, y cercanas a lo real, como pasa en otros casos. La experiencia vivida es la base. Todo nos enseña la cuestión del recorrido por las instituciones y la experiencia. Hablamos de Bourdieu, hablamos de hábitos, pero también hablamos de las determinaciones sociales. Ahí tenemos 2 tipos de escuelas, una escuela antigua y una escuela actual. Los modelos de enseñanza-aprendizaje van a estar marcados por determinaciones históricas y sociales. Va a haber un impacto y una producción de un sujeto específico alrededor de ese contexto histórico, social y cultural. Ya vamos a ver sujetos de nivel medio y sujetos de nivel superior para poder construir un identikit de cada uno de los perfiles. Hay que revisar la biografía de la persona, comprender la historia, poder analizar las instituciones, porque somos las instituciones que recorrimos y somos la historia personal. Hay que ver qué aprendió, qué recorrió la persona en las instituciones y poder abordar al pasado desde lo individual, cómo la persona procesó eso, y desde lo social, cómo fue criado, en qué contexto, familia, qué instituciones recorrió y demás. Son 2 tipos de escuela absolutamente diferentes, pero siempre lo social o el contexto va a determinar esa producción de subjetividad. ¿Cómo fue el abordaje de la investigación? Se tomó la biografía escolar de la dimensión individual, se les hizo escribir narraciones a los chicos, indagar en la experiencia vivida, ese sería el objeto de investigación, y se tiene que entender que la biografía escolar es una instancia de la formación docente, que apela a trabajar la cultura escolar, qué instituciones trabajó, en qué instituciones trabajó, qué instituciones recorrió, la cultura formativa, y las instituciones que uno recorrió tienen o no tienen, y tenemos tienen cultura formativa, digo esto de construir algo, ya lo vamos a ver con la evaluación, el colectivo no homogéneo. Todos los docentes, todos los estudiantes somos heterogéneos, digo, no hay homogeneidad, no todo se puede tomar como igual. El respeto por lo equitativo sí, pero digo, cada estudiante aprende de manera distinta. Se trabajó con 12 maestros recién egresados y el método era la biografía narrativa. Se tomaba la muestra, preguntas disparadoras, que son las siguientes, que estén atentas a esto porque más adelante les voy a pedir, en realidad les voy a pedir para la clase que viene que respondan estas preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas disparadoras de Andrea Lió? ¿De qué hablan los maestros cuando hablan de su recorrido escolar? ¿De qué hablan ustedes como estudiantes de ciencias de la educación
respecto de su recorrido por las instituciones. ¿Qué pasó en su recorrido? Desde primaria hasta acá, sintético digo, ¿cómo fue su trayecto? ¿Qué pasaba cuando eran estudiantes? ¿Qué sentidos, qué sensaciones, qué emociones le daban a la experiencia vivida? ¿Qué profesores recuerdan como importantes en su trayectoria escolar, primaria, secundaria e incluso en USAL? Experiencias de enseñanza. ¿Qué experiencias de enseñanza, aprendizaje ven como relevantes? ¿Qué modelos les sirven? ¿Qué estructuras? ¿Qué estrategias? ¿Cuál es el sentido de aprender? Si es que uno tuvo buenas estrategias y qué estrategias escuchó y vio y sintió que eran cercanas a lo que uno busca como estudiante y como futuro profesional de la educación. ¿Cómo fue la experiencia como estudiante que va ligada a lo emocional y a lo didáctico / andragógico, que ese es otro concepto que vamos a ver? ¿Qué dicen ustedes como profesionales también? ¿Y por qué es importante o qué importancia le dan a la atribución de la experiencia escolar y a la recuperación de la misma? Todas estas preguntas son disparadoras, voy a querer que las piensen para el 10 de agosto. Ahora, ¿cuáles son las ideas relevantes que plantea Andrea Allió en esta investigación de la autobiografía o de la biografía escolar? En la primaria, ¿qué pasaba? Maestra buena, maestra mala. Había como una dicotomía, un antagonismo. O era muy mala. Yo me acuerdo que tenía una profesora que le decíamos la tostada, que un día nos dijo: ¿quién llegó primero a América? ¿Quién pisó América primero? Y había hecho mención a Juan Díaz de Solís en su momento. Y nadie se animaba a decirlo. Yo lo sabía, pero como era bastante callado y respetuoso, no decía. ¿No ven que ustedes son todos unos ignorantes? Quinto grado, digo. Maestra buena, maestra mala. Yo me acuerdo de las maestras buenas, Alejandras, por nombrar, de la maestra buena desde lo afectivo. Y en la secundaria se toma el buen profesor y también desde lo afectivo. Ejemplo de Luis, me estoy acordando ahora. La secundaria se hacía foco en lo afectivo, en lo relacional y en lo vincular, pero además de lo emocional y del afecto, como hablamos del texto de Ana Abramovsky, hablamos del saber enseñar. Si es muy cariñoso pero explica mal, y no estaría sirviendo. Yo necesito que sepa enseñar, pero que también sea afectuoso, lo cual es muy difícil en un docente. Pero hay que trabajar todas estas cuestiones para saber que lo relacional, lo vincular, lo afectivo es la base, pero si encima explica bien y sabe enseñar y también sabe aprender, un éxito. El docente que recién empieza tiene miedo de dañar al otro. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver con la evaluación. Es muy importante dar un feedback positivo, trabajar desde lo vincular, desde el afecto y desde lo interpersonal. Recorrer instituciones hace que haya diferencias sociales, culturales, ideológicas y demás. Pero todo el tiempo tenemos que trabajar en la formación, en la experiencia vivida, en reflexionar sobre el rol docente y en las prácticas propias de cada ser humano. Cierro con una frase de Hesiodo, que es un filósofo griego, ¿sí? Hasta acá la clase. La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Se las repito. La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. La experiencia del potencial depende de ustedes, chicas. Yo trato de sacar lo mejor de ustedes, como diría Hesiodo. Tienen que aprender a ser lo que son capaces de ser. Hasta acá la clase. Muchísimas gracias. Ahora voy a hablar un poco más de lo formal. ¿Qué es lo que quiero que hagan para la semana que viene? Nos vamos a ver por Zoom. Les voy a pasar el link. Van a quedar las clases grabadas. Después les voy a mostrar el Blackboard Ultra para que lo puedan chusmear. En primer lugar, quiero que lean estos textos que les acabo de explicar, el de Andrea Allió y el de Abramovsky, de la unidad 1. ¿Sí? Quiero que respondan a las preguntas que fueron disparadoras. Ya tienen el PowerPoint subido, después voy a subir la clase. Entre 1 o 2 carillas. Un breve comentario de cómo fue su recorrido por las instituciones. Quiero que revisen los textos de Caíno y Medina, porque son los textos que vamos a trabajar la semana del 10 de agosto, acuérdense el lunes a la mañana, sobre rol docente y sufrimiento psíquico. Quiero que busquen artículos periodísticos que hablen sobre rol docente y sufrimiento psíquico para poder debatir estos temas en la clase en vivo. Prepárense alguna infusión, un mate, lo que sea, para vernos el 10 de agosto. Como les dije, la semana que viene, toda la semana voy a estar dando el seminario Taller 1 para los chicos de primer año. Prepárense un mate, algo, como si estuviéramos en clase, como digo siempre. Y hay algo más que es súper importante también que se los agrego. Quédense en casa, préndanse al cuatrimestre. Cuídense, lávense bien las manos y traten de quedarse lo más posible. Así estamos todos bien y podemos tener una cursada y estar bien todos en sus casas. La realidad, un placer volver a estar con ustedes. Ahora les voy a mostrar
lo de el Blackboard. Acá está. En el Blackboard, en el aula, tienen el programa, el cronograma, la bibliografía y la consigna de trabajo grupal, que en realidad es individual, ahí después les voy a arreglar. Tienen el programa, la consigna de la monografía individual, el cronograma de cursada que les dije, las unidades en PDF, tienen la bibliografía ya subida, y acá tienen la clase del 3 de agosto, que tienen varios videos que después les voy a decir para qué lo vamos a usar, todavía no los vean, son links de YouTube, y al final tienen este PowerPoint que les acabo de mostrar. Ya pueden acceder, ahora termino de grabar esta clase y ya les subo el video. La realidad, vamos por acá. Ahí está. Quédense en casa, como les decía. Muchísimas gracias, chicas. Un placer. Nos estamos viendo el 10 de agosto. Esto es Educación y Psicología. Será hasta el 10 de agosto. Un placer. Como les dije, quédense en casa. Quedémonos en casa. Hasta el lunes.